Hola, bienvenidos a esta nueva clase de vídeo. En este caso veremos lo que es la distancia entre dos puntos. Entonces, distancia entre dos puntos. Estos puntos estarán representados en un eje cartesiano. Entonces, nuestro eje cartesiano lo dibujaremos aquí. Estamos haciendo el eje X. Y ahora estamos dibujando nuestro eje Y. Esta es la forma genérica, entonces aquí le pondremos X, le pondremos Y. Sabemos que estos ejes son normales u ortogonales, que significa lo mismo. Entonces nuestro eje X se llama abscisa y nuestro eje Y se llama ordenada. Dibujaremos un punto genérico que le llamaremos A y dibujaremos otro punto genérico y le llamaremos B. Las coordenadas de este punto son las siguientes. A este le llamaremos x1 y 1 y al B le llamaremos x2 y 2. Entonces, coordenadas x1 y 1. Coordenadas de B, x2 y 2. Y lo que andamos buscando nosotros es la distancia que hay desde A a B. Distancia se entiende como el trayecto más corto que hay entre A y B. Claro, porque yo me podría ir de esta manera, así, ¿no? Y eso no es una distancia, es un recorrido. La distancia es el tramo más corto entre A y B y eso sería un trazo, un pedazo de una recta. Por tanto, dibujaremos nuestro trazo. Aquí tengo nuestro trazo. Entonces, esto se llamará D de distancia o también le podemos llamar segmento AB. Cualquiera de estas cosas le podríamos llamar. Incluso aquí en la D puede ir un subíndice que diga AB, que se refiere a la distancia que hay entre A y B. Bien, nuestros puntos eran los siguientes. A lo definimos como x1 y 1. Y B como x2 y 2. Bien, para encontrar nuestra distancia haremos el siguiente procedimiento. Desde el 0, donde es la intersección entre la abscisa y la ordenada, tendremos una distancia hasta x2. Y desde el 0 hasta el x1 tendremos otra distancia. Entonces, este era nuestro 0 de la intersección. Tiene coordenadas 0, 0, 0 en abscisa y 0 en ordenada. Y esta es la distancia que nosotros tenemos hasta x2. Entonces, esto le llamaremos x2 como distancia. Y esta será nuestra distancia x1. Entonces, la distancia que hay entre x1 y x2 será la diferencia, quedando como diferencia esto. Esto sería nuestra distancia x2 menos x1. Ahora bien, haremos el mismo procedimiento para la distancia entre A y B, pero en el eje Y. En el eje Y, la distancia entre A y B sería la siguiente. Esta sería nuestra distancia de B. Y si prolongamos nuestra altura o nuestra distancia I1 hasta aquí, tendremos que nuestra distancia en el eje de la Y desde el 0 y 1 sería este. Entonces, aquí tenemos la distancia en el eje Y, I2. Y esta sería nuestra distancia del eje Y a I1. Entonces, nuestra diferencia, la distancia que tenemos aquí, y nos quedaría esto. Entonces, esto es I2 menos I1. Esto es lo importante, este I2 menos I1. Bueno, ya tenemos nuestra distancia I2 menos I1 y voy a trasladar aquí nuestra distancia x2 menos x1 para que se pueda apreciar mejor. Entonces aquí tenemos x2 menos x1. Ahora bien, sabemos que esto nos forma
un triángulo rectángulo. Y los triángulos rectángulos cumplen una característica que es la siguiente. Aquí dibujaremos nuestro triángulo rectángulo. Sabemos que un triángulo rectángulo tiene un ángulo 90 grados y a este le llamaremos A lado y a este le llamaremos B lado, en el lado. A esto se llama cateto A y este sería nuestro cateto B. Los catetos son los lados que contienen el ángulo de 90 grados y el lado opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa generalmente la llamamos por C. Bueno, el teorema de Pitágoras dice, teorema de Pitágoras dice lo siguiente, que si yo elevo un cateto al cuadrado y le sumo el otro cateto al cuadrado, me dará la distancia que tiene el lado C, es decir, la hipotenusa, al cuadrado. Por tanto, yo de aquí podría despejar C y me va a quedar más menos raíz de A cuadrado más B cuadrado. Dos soluciones, pero hay que descartar una solución ya que sabemos que si bien una ecuación cuadrática tiene dos soluciones, una negativa y otra positiva, las distancias jamás son negativas, igual que las áreas no son negativas. Yo puedo restar áreas y restar distancia, pero no son negativas, por lo tanto el menos tendría que quitarlo. Y solo me quedaría que C es igual a raíz de A cuadrado más B cuadrado. Ocupando este teorema, podremos decir que la distancia se calcula de la siguiente manera. D o AB como módulo distancia del trazo AB va a ser igual a raíz de ¿quién? Esto, como hemos dicho, forma un triángulo rectángulo y tenemos los catetos. Entonces nuestro cateto sería este que está aquí y este otro, que son las distancias que tenemos en esos lados. Entonces, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me dará, la raíz de eso me dará la distancia que tengo en AB. Ojo, aquí podemos ver que como tenemos una diferencia de coordenadas en X y aquí tenemos una diferencia de coordenadas en Y, me va a dar igual en qué cuadrante estaré trabajando, que me dé esto negativo o aquí negativo, porque al elevarlo al cuadrado siempre todo me dará positivo. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Voy a decir que A vale menos 3,4 y B vale 1, menos 2. Si yo quiero graficar esto, más o menos tendré lo siguiente. Este es X, este es Y. Si esto vale menos 3, es decir, 1, 2, 3, menos 3 más 4, 1, 2, 3, 4. Aquí tendré el punto A. Y este será 1 menos 2, será el punto B. Aquí el A está en el segundo cuadrante y B está en el cuarto cuadrante. Veamos la distancia que nos da. Veamos la distancia. Entonces la distancia se calcula como raíz cuadrada de 1 menos 3, todo eso al cuadrado, más menos 2 menos 4 al cuadrado. Y esto nos da raíz de 1 más 3 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Esto nos queda raíz de
4 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. 4 por 4, 16, más menos 6 por menos 6 es 36, positivo. Me quedaría raíz de 6, 6, 12, 1, 3, 4, 5, de 52. Entonces sería la raíz de 52. Eso vale la distancia AB de este ejemplo. Bueno, nos vemos en otro vídeo y seguir repasando.